En este tiempo de engaños y apostasía, Jesús te pregunta, si hoy regresaría, ¿te hallaré viviendo en la fe verdadera? Gloria al nombre del Señor. Hoy en la fe verdadera estamos, como el sábado pasado pasamos a Jonathan Edwards. Hoy queremos hablar de otro hombre que de verdad tenía fe también, extraordinaria fe. Y se llama Jorge Müller. Jorge Müller, un hombre de Dios extraordinario, no sabe las cosas que Dios hizo a través de esa vida y de cómo ese hombre se consagró al Señor Jesucristo. Pero para entrar en más detalle de quién era Jorge Müller, tenemos aquí un pequeño extracto que vamos a pasarle atento para que vea quién es Jorge Müller y seguimos charlando. Durante su vida, este hombre fundó y dirigió una organización que brindó refugio a más de 10.000 huérfanos. También lideró el establecimiento de 117 escuelas que ofrecían educación cristiana a más de 120.000 niños. Pasaba horas en oración y lectura de la Biblia diariamente. Para cuando llegó a ser adulto, construyó el hábito de leer toda la Biblia 4 veces al año. Bienvenidos a este resumen de la vida de George Müller. George Müller nació en una ciudad llamada Kroppenstedt, ubicada en lo que hoy conocemos como Alemania, el 27 de septiembre de 1805. Una niñez desmedida. A sus 10 años, con el fin de que se formara como clérigo luterano, su padre lo envió a una ciudad cercana llamada Halberstadt, pues quería que su hijo pudiera gozar de la tranquilidad y las comodidades que se le otorgaba a las personas que hacían parte de la iglesia estatal. Sin embargo, desde pequeño se vio atraído por el juego, el alcohol y una vida sin límites. Tanto así que en el hecho de muerte de su madre, cuando Müller tenía tan solo 14 años, había amanecido borracho y acompañado de mujeres deambulando por la calle sin tener noticia de lo sucedido. 2 años más tarde fue arrestado por robo y llevado a prisión. 24 días después de estar allí, su padre, que como recaudador de impuestos tenía suficiente dinero para sacarlo de la celda, lo azotó y lo envió de nuevo a la universidad para que se graduara de pastor. No le importaba si profesaba la fe o no, solamente quería cumplir su propósito, que Müller tuviera una vida cómoda y digna. Una gran experiencia con la palabra. Tan pronto ingresó a la universidad, conoció a un hombre llamado Beta, quien, aunque también mantenía prácticas similares a las del joven Müller, asistía a reuniones en la casa de un hombre cristiano, donde cantaban, oraban, leían la Biblia y un sermón impreso. Beta, conociendo los comportamientos de Müller, no le parecía adecuado invitarlo a este tipo de reuniones. Sin embargo, un día cualquiera del año 1827 lo hizo. Ese tiempo de comunión con otros cristianos fue tan impactante para la vida de George Müller que creyó en el mensaje del Evangelio de Jesucristo y comprendió que Dios había iniciado una obra de gracia en su vida. 2 años después de haberse convertido, decidió ingresar a la Universidad de Hull para estudiar divinidades y profundizar en su conocimiento de Dios. Inmediatamente después de terminar estos estudios, decidió hacerse misionero en Bucarest y también se ofreció para ser partícipe de la Sociedad Misionera de Londres. Un año después de unirse, empezó a sufrir una enfermedad que consideró providencia de Dios y por ello tuvo que parar y mudarse a un pueblo llamado Teignmouth en Inglaterra. Evidencia de la gracia divina. Durante los primeros 10 días de su llegada a Teignmouth, se hospedó con un hombre llamado Henry Craig, que Dios usó para bendecirlo y transformarle la vida, enseñándole su gran necesidad de agradecerle a Dios por la misericordia que había tenido con él. Pues aunque había creído en el Señor Jesús, había sido un hombre escéptico con algunas doctrinas fundamentales del cristianismo. Así que estando allí y asistiendo a la capilla del pueblo, Müller fue confrontado por las Escrituras y convencido por la gracia que Dios tiene con los que ama. De esta manera entendió la importancia y trascendencia de la lectura y meditación en la palabra de Dios. Un ministerio austero. Un tiempo después comenzó a ejercer como pastor en la capilla de Teignmouth y junto con su esposa decidió cambiar algunas prácticas con las que no estaba de acuerdo, pero que eran bien vistas por la mayoría de las iglesias de aquel tiempo para su sostenimiento económico. Entre las prácticas que anuló estaba el alquiler de sillas a una élite específica de personas que podía pagarlas y que impedía que los más pobres pudieran sentarse y escuchar de cerca el sermón, ya que no tenían con qué alquilar su propio asiento. Su reflexión durante este tiempo sobre la hermosa gracia de Dios lo llevó a considerar que su ejercicio pastoral también debía manifestar el favor que el Creador le había mostrado a él.
así que consideró que no debía esperar recibir un salario por dedicarse a servir a los demás. Por esta razón y por su comprensión de la soberanía universal de Dios, decidió renunciar a su salario. Además, ejercitando su confianza en el Señor, también dejó de pedir dinero a las personas para su sostenimiento y más bien desarrolló un hábito de oración constante. Müller estaba convencido de que aquel a quien dirigía las oraciones supliría todas las necesidades fundamentales. Llamado a los huérfanos. Müller se mudó a Bristol, Inglaterra, para comenzar a trabajar en la capilla Bethesda. Más tarde, para evidenciar y dar testimonio del Dios vivo, comenzó a publicar reportes sobre las bendiciones recibidas por él y las respuestas a sus oraciones, entre ellas las de suplir las necesidades del ministerio de niños huérfanos que había empezado con su esposa. El trabajo de Müller y su esposa con huérfanos comenzó en 1836 con la adecuación de su propia casa alquilada para el alojamiento de 30 niñas. Poco después, se amueblaron 3 casas más, no solo para niñas, sino también para niños, lo que eventualmente aumentó la capacidad de los pequeños que podrían ser atendidos a 130. Poco a poco, muchas personas comenzaron a pronunciarse en pro del ministerio de los niños huérfanos de Inglaterra y a aportar para lo que ellos necesitaban. Los reportes anuales sobre el trabajo realizado con los menos favorecidos circularon alrededor del mundo y lograron un impacto notable, pues cada vez más había personas interesadas en apoyarlos. Una vida de confianza en el Señor. A pesar de todo esto, Müller nunca solicitó apoyo financiero, ni se endeudó. Muchas veces recibió donaciones de alimentos no solicitados solo unas horas antes de que fueran necesarias para alimentar a los niños. Müller oraba constantemente para que Dios tocara los corazones de los donantes. Por ejemplo, en una ocasión, bien documentada, se agradeció el desayuno cuando todos los niños estaban sentados a la mesa a pesar de que no había nada para comer en la casa. Cuando terminaron de orar, el panadero llamó a la puerta con suficiente pan fresco para alimentar a todos y el lechero les dio mucha leche fresca porque su carro se averió frente al orfanato. Müller siempre fue reconocido como un hombre de oración, que rogaba a Dios frente a cualquier reto que enfrentaba y que experimentaba constantes respuestas del Señor de las formas más sorprendentes. Müller nunca buscó donaciones de individuos específicos y confió en el Todopoderoso para todas sus necesidades. Sin embargo, cada vez que recibía algún tipo de ayuda, era supremamente meticuloso con guardar registro de cada donación. Además, todos los registros financieros estaban siempre abiertos para que cualquiera pudiera consultarlos. Cada mañana, después del desayuno, había un momento de lectura y oración de las Escrituras, y cada niño recibía una Biblia al salir del orfanato, junto con una maleta de lata que contenía 2 cambios de ropa. Los niños eran bien vestidos y educados. La influencia de la labor de Müller era tal que muchos afirmaron que las fábricas y minas cercanas no podían reclutar suficientes trabajadores debido a los esfuerzos de Müller para asegurarse de que los niños pudieran encontrar trabajos cualificados. Compartiendo el Evangelio. Para el año de 1834 empezó a dedicarse a la enseñanza de las Escrituras en su hogar, así como el fomento y la difusión de estas en otros países para ayudar a las escuelas cristianas, a los misioneros y a la expansión del Evangelio. En 1875, a la edad de 70 años, comenzó un periodo de 17 años de viajes misioneros alrededor del mundo. Viajó más de 200.000 millas, un logro increíble para los tiempos previos a la aviación. Sus habilidades lingüísticas le permitieron predicar en inglés, francés y alemán. Estando cerca del final de su vida, Müller había logrado establecer 5 edificios para albergar alrededor de 2.000 huérfanos, a quienes nunca les faltó el alimento desde el día en que comenzó a servirles. Y para el día de su muerte, el fruto de su servicio había dado como resultado al que más de 122.000 niños fueran a escuelas apoyadas por las ofrendas recibidas, la distribución aproximada de 282.000 Biblias y millones de Nuevos Testamentos, libros, tratados y folletos. En 1892, después de un viaje misionero final, George Müller regresó a Inglaterra, donde murió 6 años después, el 10 de marzo de 1898. Durante su vida, George Müller nunca descansó. Fundó y dirigió escuelas y orfanatos mientras servía incansablemente como misionero. Su humilde testimonio con respecto a la constante provisión milagrosa de Dios para miles de niños necesitados bajo su cuidado todavía nos inspira y aviva nuestra fe.
Este extranjero en Inglaterra recaudó cada centavo para su maravilloso ministerio de rodillas a través de una oración incesante, persistente y agradecida y una fe inquebrantable en Dios. Casi 200 años después, la organización caritativa de George Mueller en Bristol todavía opera y continúa adhiriéndose al compromiso de George de buscar dinero solo a través de la oración. ¿Y tú, qué piensas? ¿En qué sentido la vida de George Mueller te ha inspirado? ¿Qué puedes hacer por los más vulnerables a tu alrededor? ¿De qué formas puedes confiar que Dios proveerá todo lo necesario para que cumplas tu ministerio? Déjanos tu opinión en los comentarios, pero también suscríbete y activa la campanita para ver más videos como este. Gloria a Dios. Mire, por la fe Abel, por la fe Noé, por la fe Abraham, así como el Espíritu Santo cuenta la increíble proeza que Dios hizo por intermedio de los hombres que osaron confiar únicamente en Él. Que fue en el siglo XIX que Dios añadió al siguiente a esa lista. Dice, por la fe Jorge Müller erigió orfanato, alimentó a millares de huérfanos, predicó a millones de oyentes alrededor del mundo y ganó multitudes de almas para Cristo. Qué extraordinario, ¿no? Inmediatamente después de abandonar, dice, su vida de vicio para dedicarse a Dios, Müller llegó a reconocer el error más, escuche bien, más o menos universal. Este error es terrible, de leer mucho acerca de la Biblia y casi nada de la Biblia. Este libro pasó a ser fuente de su inspiración y el secreto de su maravilloso crecimiento espiritual. Él mismo escribió, el Señor me ayudó a abandonar los comentarios y a usar la simple lectura de la palabra de Dios, hecha con meditación. El resultado fue que cuando la primera noche cerré la puerta de mi cuarto para orar y meditar sobre las Escrituras, aprendí más en pocas horas que todo lo que había aprendido antes durante varios meses. Y añadió, la mayor diferencia, sin embargo, fue que recibí de esta manera la verdadera fuerza para mi propia alma. Antes de fallecer dijo que había leído la Biblia, escuche bien, la Biblia entera cerca de 200 veces, 100 veces lo hizo estando de rodillas. ¿Cómo van a engañar a una persona que de verdad conoce la Biblia de Génesis y Apocalipsis y que está llena del Espíritu Santo? Explícame cómo van a engañarlos. ¿Cómo usted cree que va a salir corriendo a todas las mentiras que le dicen o que este mundo ya planteó para muchos? No, pero la mayoría de la gente, mire, de que están siendo engañadas en este tiempo, una simple pregunta devela que no son cristianos. Y la pregunta es, ¿leíste toda la Biblia de Génesis y Apocalipsis? ¿Cuántas veces? Y no te pueden decir, porque nunca la leyeron. Es fácil, entonces no sos cristiano, ni siquiera sos medio cristiano, ni siquiera sos un cuarto de cristiano. Cuando estaba aún en el seminario durante los cultos domésticos que celebraba de noche con los otros alumnos, frecuentemente se quedaba orando hasta la medianoche de mañana al levantarse con llamado de nuevo para la oración de las 6 de la mañana. Dice que cierto predicador, a poco tiempo antes de la muerte de Jorge Müller, le preguntó si oraba mucho. La respuesta fue esta: algunas veces oro todos los días y además vivo en el espíritu de oración, oro mientras estoy caminando, mientras estoy acostado y cuando me levanto. Estoy constantemente recibiendo respuesta. Una vez que estoy persuadido de que ciertas cosas es justa, continúo orando hasta recibirla. Nunca dejo de orar. Millares de almas han sido salvadas como respuesta a mis oraciones. Espero encontrar decenas de millares de ellas en el cielo. Lo más importante es no dejar de orar nunca hasta recibir la respuesta. He venido orando durante 52 años diariamente por 2 hombres, hijos de un amigo de mi infancia. No se han convertido aún. Sin embargo, espero que lo sean. ¿Cómo puede ser de otra manera? Hay una promesa inquebrantable de Dios y sobre ella descanso. Poco antes de su casamiento, él no sentía a gusto con la costumbre de un salario fijo y prefirió confiar en Dios en vez de confiar en las promesas de los hermanos. Qué grande, ¿no? Usted lo escuchó en el extracto. Él no dependía del sueldo, no tenía que engañar a ninguna congregación ni a sus hermanos para que le paguen un sueldo. Él dependía de Dios. Dios me llamó, Dios se hace cargo. Dice que en otra ocasión transcurrieron 3 días sin que Müller tuviese dinero en casa y fueron fuertemente tentados por el diablo, al punto de que casi resolvieron que se habían equivocado en aceptar la doctrina de fe en ese sentido. Sin embargo, cuando volvió a su cuarto, encontró 40 chelines que una hermana le había dejado y entonces añadió, así triunfó el Señor y nuestra fe fue fortalecida. Qué grande, ¿no? Como él confiaba en el gran Dios Todopoderoso. Dice,
Fue 3 meses después que Jorge Müller consiguió alquilar una casa grande y anunció la fecha de la inauguración del orfanato para el sexo femenino. El día de la inauguración, sin embargo, tuvo la gran desilusión de comprobar que no se había recibido ninguna huérfana. Solamente después que llegó a su casa se acordó que no la había pedido. Aquella noche se postró rogando a Dios lo que anhelaba. Obtuvo la victoria de nuevo, pues vino una huérfana al día siguiente y luego 42 pidieron su admisión antes de que el mes terminase y ya había 26 en el orfanato. Durante el año hubo grandes y repetidas pruebas de fe. Por ejemplo, se lee en su diario lo siguiente, dice: sintiendo una gran necesidad de hacer por la mañana, fui guiado a pedir con insistencia a Dios y mi respuesta por la tarde. Un hermano me dio 10 libras esterlinas. Muchos años antes de su muerte, él afirmó que hasta aquella fecha había recibido ya de la misma manera 5.000 veces la respuesta el mismo día que había hecho la petición. 5.000 respuestas en el día. Ese es el Dios que nosotros servimos y la que no tardó más de 24 horas. Qué bárbaro, ¿no? Dice, por ejemplo, rescatamos de Müller, ¿no? Procuro mantener mi corazón en tal estado que no tenga ninguna voluntad propia en el caso. De 10 problemas ya tenemos la solución de 9 cuando logramos tener un corazón dispuesto a hacer la voluntad del Señor, sea cual sea. Cuando llegamos verdaderamente a ese punto, estamos casi siempre próximos a saber cuál es la voluntad de Él. Segundo, teniendo dispuesto el corazón para hacer la voluntad del Señor, no dejo del resultado al mero sentimiento o la simple impresión. Si lo hago, estaré sujeto a grandes engaños. Tercero, procuro la voluntad del Espíritu de Dios por medio de su palabra o de acuerdo con la palabra. Es esencial que el Espíritu y la palabra vayan juntos, uno al lado del otro. Y si yo mirase al Espíritu sin tomar en cuenta la palabra, quedaría sujeto del mismo modo a sufrir grandes desengaños. ¿Qué es lo que pasa con la gente? Después considero las circunstancias providenciales, esas, junto con la palabra de Dios y con su Espíritu, indican claramente la voluntad de Dios. Y dice, pido a Dios en oración que me revele su propia voluntad. Es fácil orar y decir, ay Señor, te reclamo, yo decreto, yo hago esto, yo hago el otro. Sin embargo, es de Dios, el Señor quiere que hagamos esas cosas. El apóstol Santiago fue claro, él dijo que pedís y pedís mal porque pedí para gastar en vuestro deleite, y eso es lo que están haciendo. A la edad de 66 años se casó por segunda vez, luego a la edad de 90 predicó el sermón fúnebre de su segunda esposa, como lo hiciera a la muerte de su primera esposa. Una persona que asistió en ese entierro se expresó de la siguiente manera: tuve el privilegio el viernes de asistir al entierro de la señora de Müller y presenciar un culto sencillo, que tal vez ha sido el único en la historia del mundo. Aquí un venerable patriarca presidía el culto entero. A la edad de 90 años permanecía todavía lleno de aquella enorme fe que lo habilitaba para alcanzar tanto y que lo ha sustentado en emergencias, problemas y trabajo durante una larga vida. En el año 1898, a la edad de 93 años, la última noche antes de partir para estar con Cristo, sin saber o sin haber demostrado ninguna señal de disminución en su fuerza física, se acostó como de costumbre. A la mañana del día siguiente fue llamado, según la expresión de un amigo al recibir la noticia que explica la partida. Ese querido anciano Müller desapareció de nuestro medio para irse al hogar celestial, cuando el maestro le abrió la puerta y lo llamó tiernamente diciéndole, ven. Los periódicos publicaron medio siglo después de su muerte la siguiente noticia: el orfanato de Jorge Müller en Bristol permanece como una de las maravillas del mundo. Desde su fundación en 1836, la cifra de personas y niños que han pasado por ese lugar es enorme. Dios ha concedido únicamente con la respuesta a las oraciones llegada a más de $20 millones y el número de huérfanos atendido asciende a más de casi 20 millones. A pesar de que los vídeos de cerca de 400 ventanas después del gran bombardeo, jamás se llegó a quebrar una sola. Qué grande, ¿no? Ningún niño, ningún auxiliar resultaron heridos en el transcurso de esas acciones bélicas. Dios los protegió, así como guardó toda la estructura, guardó y protegió a toda la gente. Y este gran hombre de Dios nos deja la gran enseñanza de que con Dios todo es posible y que cuando Dios te llama, Dios se hace cargo. Jamás tuvo que pedir dinero para poder hacer la obra que Dios le encomendó. Todo ese enorme edificio extraordinario que todavía está allá en Inglaterra fue hecho solamente por la fe, creyendo que el Señor iba a proveer de todos los materiales, de todo lo que hacía falta y a su vez del sustento de todos los que trabajaban, porque allí nadie tenía sueldo, todos los que trabajaban era todo por fe. El arreglo era eso: si tú tienes fe en el Señor y quieres trabajar en el orfanatorio, tienes que depender del Señor. El Señor dice que se va a encargar, yo no tengo dinero, no te puedo pagar. Y la gente tenía fe de verdad, ¿eh? No es que decía, no, este dice que era abusado, no me quiere pagar. No, el asunto era con Dios.
Y hoy no es con Dios. ¿Dónde está tu fe en Dios en medio de los grandes problemas? Si no aprendemos a tener fe en Dios, no solo que nos van a engañar hoy, nos van a engañar mañana y nos van a engañar siempre. Así que aprendamos de este otro gran hombre de Dios, ¿no? De este hombre de fe de verdad, de Jorge Müller. Imitemos lo que él hizo, que fue creer en Dios en todo tiempo y saber que Él era su respuesta. En este tiempo de engaños y apostasía, Jesús te pregunta, si hoy regresaría, ¿te hallaré viviendo en la fe verdadera?